Aleluya, aleluya, aleluya. Qué palabra tan hermosa esta. Una palabra universal. Una palabra que en todos los idiomas nos llama, nos insta a alabar a Dios. Y esto no es casualidad porque el Señor obviamente merece la alabanza y la adoración de su pueblo. Deuteronomio 30, el verso 2 dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a ti, dice aquí la escritura, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. ¿Por qué el sufrimiento del ser humano? ¿Por qué Dios permite que suframos en determinados momentos de nuestra vida? Este pasaje muestra el sufrimiento de Israel, pero el sufrimiento era causa precisamente del olvido del pueblo de Dios hacia su Señor amado. Era el hecho de haber abandonado el lugar de intimidad con Dios. Era el hecho sencillamente de no tener en cuenta a Dios, obviamente, para sus decisiones. Y Dios, en su amor, disciplinaba a su pueblo. Tal vez muchos al escuchar este mensaje en esta mañana comprenderán la razón por la cual las cosas en tu vida no son diferentes. Hay personas que se sienten cansadas, obviamente, de vivir una situación por largo tiempo, pero la pregunta es, ¿qué he hecho yo realmente para que las cosas cambien? ¿Qué he hecho yo para que las cosas sean diferentes? Y eso es de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. El verso 1 dice en Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. Lo primero que el Señor muestra acá, debe haber un arrepentimiento y una conversión genuina. No es casualidad que el Señor le dijese al profeta que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. El problema con muchos es que terminan convirtiéndose a las cosas del mundo, terminan cediendo precisamente a los caprichos que el enemigo coloca sobre sus vidas, pero nunca, iglesia, genuinamente se están convirtiendo a Dios. Convertirse a Dios es cambiar. Convertirse a Dios es tener una transformación realmente en el alma, en el espíritu, donde eso nos va a llevar claramente a buscar a Dios, a depender de Dios, a recibir el consejo obviamente del Señor. Habla obviamente de un arrepentimiento genuino. Es precisamente reconocer el pecado, la falta, y como lo hablábamos en el devocional de días pasados, Dios llama obviamente a su iglesia a santidad, y el pecado desafortunadamente siempre traerá consecuencias sobre nuestras vidas. Cuando no hay un genuino arrepentimiento, las cosas van a seguir igual. Cuando definitivamente en tu corazón no se ha rendido, no se ha humillado ante el Señor, las cosas en tu vida van a seguir exactamente igual, no cambiarán. Dios no podrá colocar su mano divina y poderosa para que las cosas sean distintas. Dios entonces llama a arrepentimiento y conversión. El verso 10 dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, y ahí da la clave, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la verdadera conversión de corazón. Una conversión sincera, donde le entregamos nuestra vida al Señor, donde sabemos y entendemos del amor de Cristo por todos nosotros en la cruz, y ese amor precisamente nos lleva a amarlo como Él nos ha amado. Cuando habla del alma, está diciendo: ámenme y conviértanse de todos sus sentimientos, con todas sus emociones. Enfóquelas directamente a mí.
Tal vez muchos no ven cosas diferentes en su vida porque su alma está llena de sentimientos que no provienen del Señor. El enemigo les confunde, el enemigo les desvía. A veces creen en el Señor y a veces dudan. A veces están en el camino del Señor y otras tantas veces se alejan de Él. Su alma está dispersa. Pero el alma tiene que ser genuinamente entregada para el Señor. El verso 3 está en Deuteronomio 30. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Mira cómo Dios dice que en el momento en que haya arrepentimiento, en el momento en que haya conversión, vendrá la misericordia de Dios. Y cuando tú quieres que las cosas sean distintas en tu vida, es necesario que empieces a anhelar fielmente la misericordia de Dios. Algunos la ignoran. La misericordia es precisamente la compasión de Dios que lo lleva a hacer algo por nosotros. Pero cuando tú no anhelas esa misericordia, cuando no clamas por esa misericordia, ¿cómo esperas que Dios obre y que las cosas realmente empiecen a cambiar en tu vida? El verso 4 dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Qué precioso. Porque esa misericordia habla de esto, de que Él nos va a recoger, de que Él volverá a traer a los nuestros, a los pies de Dios. Habla obviamente de una restauración para cada vida, para cada familia. Pero cuando no anhelas la misericordia de Dios, cuando no le clamas a Dios y en un momento determinado le dices, no quiero continuar igual, no quiero esta situación más sobre mi vida, quiero que las cosas cambien. Ahí estás clamando por la misericordia de Dios, pero primero debe haber un arrepentimiento y una conversión genuina sobre tu vida. El verso 5 dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Habla de un regreso, de volver a tu tierra. Habla del bien de Dios, habla precisamente de multiplicación. Eso es lo que Dios está hablando, eso es lo que el Señor precisamente está diciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él anhela fielmente volver, ¿sí? Que regresemos a la tierra, que regresemos realmente de donde nunca debimos haber salido. Eso es algo claro, iglesia. Cuando tú anhelas la misericordia de Dios, Él va a restituir. Él deseará el bien sobre tu vida. Él deseará la multiplicación precisamente sobre tu vida. Hay que regresar a donde nunca debemos haber salido. Regresar a esa tierra, regresar al lugar prometido. Para Israel era regresar precisamente al lugar de donde nunca ellos obviamente debieron haber salido por su desobediencia, por su pecado, no solo una vez, sino varias veces sucedió en sus vidas. Dios desea volverte a traer a la tierra, a esa tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra donde Dios te bendecirá y te multiplicará. El verso 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios en tu corazón. Y esto es clave. Si yo quiero que las cosas cambien en mi vida realmente, yo debo anhelar que mi corazón sea circuncidado. Que realmente algo suceda. Amar a Dios sobre todas las cosas. No es de labios, iglesia. Demuestra realmente tu amor hacia Dios. Demuestra genuinamente que el Señor, obviamente, está allí en tu corazón, aferrado, arraigado. Que Él es el ser más importante, más valioso precisamente en tu vida. Anhela fielmente que el Señor obviamente haga la obra, que Él se glorifique. Anhela que tu corazón se circuncide, que sea cambiado, que sea transformado. Pero para eso debes aprender a amar a Dios genuinamente. Cuando tú lo amas, lo vas a colocar sobre todas las cosas. Cuando tú lo amas, Él va a estar sobre todas las cosas, sobre todas las cosas.
Ahí es donde nosotros debemos creer fielmente. El verso 8 dice la Escritura: y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Ahí está clave. Podrás oír la voz de Dios. Quiero que las cosas cambien en mi vida. Anhela oír la voz de Dios. Y cuando yo digo anhelo oír la voz de Dios, es escuchar lo que Él me dice a través de la palabra. Es obedecer a lo que Dios está demandando de mí, de ti en las Escrituras. Eso es oír la voz de Dios, porque de nada me sirve escuchar si no aplico, si no coloco por obra lo que Dios precisamente me está enseñando. Muchos siguen en sus mismas cosas y su vida no ha cambiado, porque no sirve que escuches la palabra si no la colocas por obra. La palabra me debe redarguir, me debe exhortar, me debe reprender, me debe llevar a toda buena obra, como dice la Escritura. Si yo creo realmente que este libro es la preciosa palabra de Dios, pues debo escuchar lo que Él me dice. Debo atender al consejo de Dios. De nada nos sirve conocer las Escrituras, memorizarlas, escuchar sermón tras sermón si yo no coloco por obra. Hace unos días el Señor hablaba de no dejar de congregarnos. ¿De qué te sirve escuchar esa palabra si tú no te congregas? ¿De qué te sirve escuchar ese mensaje si sigues lejos de Dios? Si vienes a la iglesia cuando a ti bien te parece, si vas allí al lugar donde tú te congregas cuando puedes, cuando quieres, cuando tienes ganas, cuando estás afanado, angustiado, ahí sí voy a ir a la iglesia. ¿De qué sirve? Oír la voz de Dios es precisamente obedecer sus mandatos, es obedecer fielmente lo que Él está diciendo. Tienes que dejar las excusas de lado. Quieres ver cosas diferentes en tu vida, pero tú no das absolutamente nada de ti para que eso cambie. Aprende a escuchar la voz del Señor. Finalmente la Escritura dice en el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Qué impresionante esto. Jamás digas es difícil lo que me está pidiendo Dios. Dios mismo estaba diciendo en la palabra, este mandamiento que te ordeno no es difícil que tú lo cumplas, no es difícil que tú lo coloques por obra. No digamos o coloquemos en nuestra mente o en nuestro corazón diciendo esto es muy difícil de cumplirle a Dios. No, con Dios podrás hacerlo. Tomado de la mano del Señor podrás llegar precisamente a ver la gloria, la bendición de Dios. ¿Quieres que las cosas cambien en tu vida? Pues arrepiéntete, conviértete genuinamente. Anhela la misericordia de Dios. La promesa de Dios es que Él te volverá a traer a la tierra de la cual nunca debiste haber salido. Vendrá el bien, la multiplicación sobre tu vida. Anhela que tu corazón sea circuncidado genuinamente para que Dios obviamente obre en tu vida. Escucha la voz de Dios y obedécela. Pero finalmente, no digas es difícil lo que Dios me está pidiendo. Te aseguro que si eres obediente, muchas cosas empezarán a cambiar en tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por exhortarnos en esta mañana. Queremos que las cosas sean distintas. El llamado es a cambiar nosotros primeramente, a obedecer, a sujetarnos, a amarnos, a circuncidar, Señor, nuestro corazón, a colocarte a ti realmente en el primer lugar, a dejar las excusas, Señor, a dejar las palabras vanas y falsas que salen por nuestra boca, Señor, y a realmente enamorarnos de ti y a ser capaces de entregarlos todo por ti, Señor. Te doy las gracias, te doy la gloria y la honra. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, si quieres que las cosas cambien en tu vida, hoy escucha lo que Dios nos ha dicho y colócalo por obra. Que el Señor te bendiga y te guarde.